años 50 que el sector nuclear moderno. Ya hemos pasado por 4 generaciones de reactores nucleares. Y los reactores nucleares de generación 3 Plus son tan seguros que puede terminarse el mundo. Y si es que existe una falla crítica, el reactor se apaga solo, sin intervención del operador del reactor. Yo les digo esto con pleno conocimiento porque yo igual fui funcionario de la Estatal de Energía Nuclear de Rusia. Conozco cómo funciona la operación de reactores nucleares. Y este tema, la intervención humana ya digamos que es dividida en un 80-20. La inteligencia artificial nos ha ayudado bastante en este tema. Y es un campo bastante interesante. Por ejemplo, si es que nosotros llegamos a desarrollar ya un plan nuclear y empezamos con la construcción de una planta nuclear de gran potencia toma alrededor de 8 a 10 años. Mientras está en la construcción, se generan 10.000 empleos. Y en el caso de reactores modulares más pequeños, la construcción tomaría alrededor de 3 a 5 años, una vez ya escogido ya el socio estratégico. ¿Alguna otra inquietud que tengan del sector nuclear? ¿Alguna pregunta interesante que no se les ha llamado la atención? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque quiero ver la opinión de la gente. Aquí yo veo que estamos en un auditorio de profesionales expertos que conocemos del tema, algunos estudiantes. Por ejemplo, tú, ¿qué has escuchado de la energía nuclear? ¿Qué piensas de la energía nuclear? Supongamos que la energía nuclear la vamos a tener en 6 meses. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, aquí en el Ecuador, con lo que se ha visto de los despeajes, que a veces la demanda no se abastece con las fuentes que tenemos nosotros. O sea, se escucharon, como decía el señor, que por las noticias que están diciendo que puede ser esto de nuclear. Pero de ahí, como decía también, que es desconocido, así mismo en las universidades, que solo queda en el papel como una energía que es, pero si más se estudia la hidroeléctrica, térmica, eólica, solar. Entonces se desconoce mucho de eso aquí, como decía, aquí en el Ecuador. Pues por eso mismo aquí vino para más o menos orientarme. Y tú como profesional, bueno, o sea, como joven profesional o estudiante, no sé si ya habrás terminado, ¿crees que la energía nuclear tiene futuro y por qué? Yo pienso que sí, sí, sí tiene futuro. Pero lo que no sé si es que el Ecuador está todavía a ese nivel de explotarle al 100% o entraríamos, como decir, a explotarle mínimamente y después puede que quede en un proyecto. Pero ¿por qué crees que Ecuador no está listo? O sea, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu imagen? No hay una, como decir, en las universidades no hay una materia que diga que es, no Ya. como en una materia que hay centrales de generación. O sea, aquí, El por ejemplo, sistema, entonces, yo como gobierno te ofrezco poner una planta nuclear. ¿Tú me crees? ¿Por qué? porque como es desconocido, porque no se tiene mucha información. Ya, aquí en Falta este de caso, por información. ejemplo, yo soy como muchos ecuatorianos, yo salí a los 17 años del país, estuve más de 17 años fuera del país. Bueno, yo no trabajé, yo no tengo academia profesional aquí en Ecuador, pero yo sí tuve academia profesional en el Medio Oriente y en la Federación Rusa. Aquí nosotros, yo veo, ahora que trabajo en el sector público, que tenemos la mentalidad de decir no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos no podemos? Sí se puede. La energía nuclear no es algo nuevo. O sea, sí podemos. La energía nuclear desde los años 50 en adelante ya hemos empezado a desarrollar la energía nuclear. ¿Por qué nosotros como ecuatorianos no podemos desarrollar si el país vecino Argentina lo hizo? Esa mentalidad es la que tenemos que quitarnos. Tú igual como estudiante, de pronto tú te interesaría la ingeniería nuclear, estudiarías la ingeniería nuclear, Yo sí estoy en ingeniería por el mismo hecho de que no hay muchos expertos, digamos, en el campo. pero estudiarías porque te gusta el sector o por una plaza de trabajo. Por Eh, ejemplo, soy ingeniero eléctrico, hablando desde la parte técnica. Hidroeléctrica, como usted comentó, hay centrales, tal vez, bueno, centrales nucleares pequeñas, hablamos de 30 megavatios, que para el país, y hablamos de para las matriz energética, digamos, anual, deberíamos al menos instalar, qué sé yo, un PH giratorio, que son 300 megavatios. esa es la visión adelantar al futuro que tiene nuestro presidente. Nosotros Sí, yo, aquí ya hemos, dime, claro, o sea, yo le veo si tal vez un poquito, tal vez, ya estamos encaminados, ¿no?
Ajá. Hablamos tal vez de la interconexión tal vez con Perú, que ahorita entiendo yo que están con Transeléctrica en la avanzada, con Ujú, boquillas en los 230 kb. ujú. Entiendo yo que creo que sí va a ser en 500 kb también con fibra, pasaje y pasaje, claro, pues, fibra. No sé cómo será ese trámite. Y en cambio con Colombia tenemos, digamos, Bueno, la historia de interconexión con Colombia es pero, bastante amplia. sí, que sí deberíamos mejorar es tal vez los niveles de la capacidad que tenemos. Porque, por ejemplo, digamos, me adelanto un poco, Ujú, digamos, tenemos una central nuclear de 1000 megavatios. ujú. Tendríamos, ¿sabes? Como tú comentas, tendríamos energía para autoabastecernos, pero también para poder vender. Exactamente. El problema, en cambio, es de que, claro, podríamos tener energía suficiente para vender, pero nuestra cantidad de envases no soportaría. Por ejemplo, en Colombia entiendo yo que la capacidad creo que es más de 400 o menos de 500 megas. Ujú. Y así mismo con Perú. Entonces, tal vez por ese lado, sí es que, como tú dices, el gobierno ya está pensando en el futuro. Sí sería interesante, digamos, ya comenzar a aplicarnos las hojas de ruta, tanto en planes de expansión, de generación, de transmisión, Ujú, y complementar. En este caso, entiendo ya que el anterior viceministro de Energía, el doctor Calero, ujú. tuvo un acercamiento con la Politécnica para, creo que ellos primero hacer implementar Exactamente. Es que, este trámite. Acordando con lo que dice mi compañero, sí es verdad que al menos acá, desde eléctrico, desde la parte eléctrica, nosotros vemos la parte de energía nuclear como generación. ujú. Y es verdad que no solo es generación, o sea, no solo se puede aprovechar con generación, sino también desde la parte alimentaria. Exactamente. Ah, El sector autónomo funciona de manera transversal, trabaja con casi todo. O sea, por ejemplo, aquí nosotros antes de tener generación o antes de empezar a hablar de núcleo de electricidad, nosotros ya veníamos trabajando desde el 79 que existía la ex Comisión de Energía Atómica, en diferentes sectores, en el sector médico y industrial principalmente. Y el tema de energía nuclear, como les mencionaba, nuestro presidente fue visionario y él comparte una visión, yo creo que con los profesionales que nos hemos educado en el exterior, él también joven profesional que se ha educado en el exterior, nosotros tenemos la mentalidad, si otros países pueden, nosotros también podemos. Este tema es una realidad, en este tema hemos avanzado. Nosotros ya tenemos una política pública. Nosotros fuimos el primer país de Latinoamérica que vino un director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el doctor Grossi, a firmar un memorando de entendimiento solo para este tema. Pasémosle la siguiente, por favor. Bueno, aquí exactamente, pues según pueden ver, esta es la historia del sector atómico de Ecuador, desde sus inicios a su avance, su evolución, por favor, hasta la actualidad, por favor, la siguiente. Ya. Bajo la situación de los apagones que tuvimos el año pasado, nació la necesidad de buscar nuevas fuentes de generación, entre estas la nuclear. Esta fue yo considero que es una de las mejores opciones. Por ejemplo, tú igual como ingeniero eléctrico, ¿qué opinas de las renovables? eh, Dando mi punto de vista de implementación, por ejemplo, digamos que una central hidroeléctrica toma en tanto obviamente los años de estudio, implementación y construcción, pues en servicio más o menos alrededor de 5 o 6 años, depende de la Ujú. potencia. Una Entonces, nuclear podemos tener en 8 o 10 ya, años. si hablamos Exactamente. de la otra, por ejemplo, comparándome también con centrales térmicas, Ujú. centrales realmente para bien, en un año, 6 meses, 8 meses podríamos también levantarnos ya una central térmica. O sea, el tema de la geotérmica también es interesante, No, pero el ninguna, tema. Ah, térmica únicamente. Ah, ok. la primera opción o la opción más viable, más La corta. opción más rápida. Ujú, Entonces, sí, o sea, obviamente aquí tiene ventaja. Ahora, por ejemplo, digamos que las regiones no convencionales a solar, ujú, eh, claro, aprovechamos de que estamos hablando de que estamos en la línea de proyección, tenemos mucha lesión, ¿no? ujú. La parte negativa, tal vez desde el punto de vista de inercia, ¿no? O sea, tenemos mucha inercia al sistema, No eso nos da estabilidad. está, A eso es, exacto. está en un Ujú, juego por eso. Que digamos, obviamente están inyectando, y es igual, o sea, que bueno, desde el punto de vista de que, claro, tenemos, digamos, varias fuentes de energía ujú. que es limpias, llamadas, ¿Ya? pero que en caso de alguna perturbación del sistema no son capaces de soportar, no aportan, digamos, inercia al sistema, y por eso hay, digamos, colapsos totales o parciales.
Exactamente. Sí, y que en todo caso entiendo yo que se nace y luego pues se descubre. Pero sí es cierto. Sí, por Sí, favor. doctor Palacios, tengo ahí una Con pregunta todo gusto. muy pertinente al caso. El artículo 15 de la Constitución, Ujú, que caímos, ¿no es cierto?, todos los ecuatorianos víctimas de una consulta popular, ujú, aprobamos de que el Ecuador es un país libre de transgénicos, de ujú, productos tóxicos, peligrosos, ujú, residuos radioactivos y tecnologías que podrían representar riesgo al medio ambiente, ujú, entre ellas la nuclear, porque ujú, así se creía, así ujú. lo metieron en el chip. Es una ley ¿Cómo antigua. logramos Ujú. seguir el rumbo de esta tecnología para la generación eléctrica sin que esto afecte, mueva las fundaciones ecologistas, grupos Ya. ambientalistas? Verá, exactamente le comento, el tema de los desechos radiactivos era un problema en los años 50, 60, 70. Actualmente tenemos buena tecnología. Yo conozco la rusa a profundidad. No, nosotros en Rusia, por ejemplo, ya podemos llegar a hacer un reciclaje del combustible gastado de hasta un 90%. Y de la manera que se lo manejaría en Ecuador, el tema de los desechos radiactivos, sería, por ejemplo, cada 18 meses se hace el recambio del combustible nuclear, el 5%. Ese combustible gastado tiene que reposar en piscinas de decaimiento alrededor de 3 a 5 años. Después de esto, nosotros por normativa y por ley, el país que nos proporcionó el reactor tiene que llevarse el combustible gastado y debe darnos el servicio completo de vendernos el combustible nuevo. Ahí es donde logramos librar el tema que mencionaba del artículo. ¿Alguna pregunta, alguien? O En sea, relación a desechos. Ujú, ¿cuál sería realmente, digamos, el costo? Porque tenemos, por ejemplo, digamos acá, hidroeléctrica, nosotros es un país, digamos, bastante ujú, bien. El costo de agua, cuando hay abundancia, obviamente es bajo. O sea, ujú. no sería energía pura, pues bajo. ¿Cuál sería el costo promedio, digamos, proyectado para por kilovatio hora, Ya. O sea que en este caso adelantarme a decirte un costo, porque eso depende de bastantes variables, pero te podría decir lo que manejamos en Rusia. Es un costo fijo de alrededor de 7 a 9 centavos, generación nuclear. Es excelente, pero aquí obviamente depende de bastantes variables. Es como darte el precio de un reactor nuclear. Yo te puedo decir, en términos generales, digamos una planta grande con dos reactores nucleares te cuesta de 8 a 10 mil millones. Pero hay varios factores que pueden hacer o subir el costo o bajar el costo. Siguiente. Ya, bueno, dentro de los hitos que hemos logrado conseguir, el primer hito obviamente fue hacer una hoja de ruta que fue aprobada por el viceministro de su entonces, que fue el doctor Calero, para empezar con el desarrollo de un programa nuclear nacional. Este término, programa nuclear nacional, ¿a qué le suena? Es un término dentro del derecho nuclear. ¿A qué le suena y qué creen que abarca? Cualquier persona, no sé, tú tal vez. ¿A qué te suena? O sea, no importa, equivoquémonos. no, esto, Exactamente. Es un tema, un plan nuclear nacional no abarca únicamente la generación nucleoeléctrica, sino todas sus aristas. Incluso dentro del ciclo de combustible nuclear. ¿De qué hablamos del ciclo del combustible nuclear? Es el tema del recambio del combustible nuclear, hasta incluso la minería de uranio y la fabricación de combustible nuclear. Aquí en este caso es una tecnología bastante compleja, hacerla de inmediato bastante difícil, pero se la debe considerar en un plan nuclear nacional. Porque aquí nosotros, algo súper interesante de la energía nuclear, nosotros aquí tenemos una tercera institución involucrada, que eso es bueno. Porque, por ejemplo, nosotros, digamos, ya tenemos nuestro socio estratégico Estados Unidos y Estados Unidos ya empieza a construir nuestro reactor nuclear aquí. Nosotros vamos a tener visitas del Organismo Internacional de Energía Atómica cada mes para hacernos inspecciones, a ver si estamos listos para este tema. Si no estamos listos, ningún proveedor nos va a vender un tornillo. Eso exactamente, ¿qué nos genera? Seguridad. O sea, aquí con ese filtro y ese control podemos evitar dentro del sector atómico temas de corrupción.
porque tenemos un tercer fiscalizador, que es un organismo de la ONU. No sé si han escuchado ustedes algo que sepan del Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué saben del Organismo Internacional de Energía Atómica? Ujú. Sí. Pero, ¿qué conocen? Bueno, ellos están en función de apoyo a los países Ujú. y tienen sectorizado por países justamente ese apoyo y los proyectos que en todo país hacen. Así que, Exactamente. Nosotros hasta incluso hacemos una contribución. El Organismo Internacional de Energía Atómica funciona igual que la ONU, pero solo para el tema de aplicaciones nucleares. Todos los países miembros hacen sus contribuciones y ellos manejan dos aristas, la parte militar y la parte civil. La parte militar no para apoyar programas nucleares militares, sino más bien para restringirlos. Y hasta incluso los países que manejan ese tipo de armamento, pues ellos les hacen inspecciones constantes, como lo que ha pasado en Irán y en algunos países que se han negado a este tema. ¿Ustedes qué opinan de tener un tercero involucrado que fiscalice lo que el país hace en la construcción de un reactor? ¿Es bueno o malo? Me imagino que depende de quién. Ejemplo, o sea, o sea, está pensando imagínense, en imagínense que no fuera fiscalizado, que aquí que el organismo nos diga, ya yo te vendo el reactor, construye con tu gente. ¿Sería seguro? No, eso sí ¿Por qué no no. sería seguro? Porque como dicen en la ley que no tiene que estar involucrada la parte. Exactamente. Dentro del método Milestone Approach, que son 19 puntos que un país debe cumplir para poder tener un plan nuclear exitoso y para que nos permitan firmar o negociar con un socio estratégico para contratar o proveer el reactor nuclear para el país. Si nosotros no cumplimos esos puntos, pues no nos venderán un tornillo como es. Nosotros en este momento, y ya es una realidad, estamos en una etapa 1. Tenemos una política pública. Tenemos un proyecto de ley que ya está en presidencia. Tenemos una hoja de ruta para hacer la nueva estructura. Si seguimos trabajando de esta manera y a la velocidad que estamos trabajando de la manera adecuada, para julio del próximo año es bastante probable que ya tengamos un socio estratégico. Ustedes, bueno, o sea, de lo que conocen de los países, como que ustedes tuvieran la decisión, ¿qué país creen que sería el adecuado para trabajar en energía nuclear con nosotros? Francia, Estados Unidos. Canadá, ¿Por qué Francia? Francia es uno de los pioneros también en construcción, operación de energía. todavía tienen operación Atómica. Francia. Pues, Exactamente. que están Y, cerrando. y porque el modelo energético de Francia tiene un 68% de matriz nuclear. Eslovaquia tiene un 90% de matriz nuclear. Sigamos. Siguiente. Ya, bueno, lo que les mencionaba, dentro del Plan Nuclear Nacional, lo que se está considerando son tres instituciones nuevas. Un viceministerio de energía atómica, una agencia de regulación nuclear y radiológica y un instituto de investigación. Y hay una cuarta, pero bueno, en su momento se decidirá si es viable o no, que sería la nucleoeléctrica ecuatoriana, EP, como lo manejan en Argentina. ¿Ustedes piensan que sería interesante que lo maneje una nueva EP o que lo maneje Select? ¿Cuál es su opinión como ciudadano? pensaría que no debe ser una empresa pública, sino más bien el mismo socio estratégico debería contratar una empresa privada que se encargue de la operación y mantenimiento de esa central nuclear. A lo menos al inicio, sí. De esa manera lo manejó Argentina. Argentina al inicio, para desarrollar su propia tecnología, ellos trajeron reactores estadounidenses y los repotenciaron y empezaron a fabricar. Ellos hasta incluso ahora ya fabrican reactores de investigación, ya fabrican componentes de reactores. Aquí nosotros lo que buscamos dentro del plan nuclear nuestro es que nuestro operador o nuestro futuro socio estratégico, empresa privada, tenga la operación con sus técnicos de 10 a 15 años, pero después estos técnicos sean reemplazados con profesionales nuestros. Nosotros tenemos que crear, aquí tenemos muchos profesionales muy buenos que han sacado la cara por el país. Yo creo que no sería una buena imagen decir, o sea, que lo manejen los extranjeros, ¿por qué no los ecuatorianos? Aquí tenemos capacidad. Que dije que Privada. la estructura sea a través de un privado, una empresa pública que va a Ajá. meter ahí 50 barcos a manejar la central nuclear. O sea, Ese es uno, bueno, o sea, ese es uno de los debates que he tenido en este tema, porque aquí, bueno, en el gobierno
no conocen cómo funciona un sector atómico. El sector atómico debe ser un sector apolítico, por la complejidad y por el riesgo que conlleva. Porque no es solo que haya un accidente nuclear ahí en Chernobyl. Hay material nuclear que se puede perder. Sí, sí, claro. Sí. ¿No quería hacer alguna No, pregunta? No. Ok. Sigamos, por favor. Esto es lo bueno, lo que ya les venía hablando, que va a ser un sector totalmente independiente. Se cerró la subsecretaría para hacerle un sector independiente. Es un sector igual como les menciono que se va a buscar que sea político. ¿Por qué es bueno que sea político? Porque no se podría poner a una persona que no tenga la capacidad para poder manejar un reactor nuclear o poder manejar materiales nucleares. ¿Ustedes qué opinan de esto, que sea un sector apolítico? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? obviamente. Sí, positivo. ¿Por qué sería positivo? Porque no tiene que estar en los vaivenes de las ideologías, si es que falla, y que puede Exactamente. tener una visión de país. No, y los funcionarios que formen parte de esto va a ser gente, primero con un perfil académico, con conocimiento Y con un bien. control estricto de las personas que postulan. Porque aquí lo que se maneja es un tema súper delicado. Sí, sí es muy cierto que actualmente la mano humana maneja un 30-40%. De ahí tenemos el apoyo como en la aviación. Tenemos el apoyo de inteligencia artificial y de sistemas de seguridad activos, pasivos, pero igual nunca vamos a poder reemplazar al humano, a lo menos por el momento. Quién sabe en unos 20-30 años. Sigamos, por favor. Ya, nosotros dentro de la etapa uno, lo que les mencionaba, nosotros para pasar a una etapa 2, que espero y estamos trabajando como gobierno para llegar a una etapa 2 en buscar al socio estratégico, necesitamos una estructura, necesitamos un proyecto de ley, un reglamento y trabajar con la agencia con la agencia, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que son ellos los que nos van a dar el ok para pasar a una etapa 2 para buscar a nuestro socio estratégico. Bueno, decirles exactamente quién está postulando para ser el socio estratégico, pues eso no les puedo decir por lo delicado del tema, pero hay bastantes países que estarían encantados de trabajar con nosotros en este tema. Siguiente, por favor. Que no sea Irán. No se preocupe. Ya, bueno, aquí exactamente como les mencionaba, bueno, pues ya es el tema de la construcción, la operación. Y el inicio de actividades del reactor. El primer complejo, lo que se está planteando es por lo menos tener un reactor modular. Bueno, o sea, la idea es tener un complejo de reactores nucleares modulares de mínimo 4 unidades para que sea rentable, pero por lo menos de empezar teniendo uno. Y si vamos a reactores grandes, como les menciono, los reactores grandes para que sea viable y rentable deben ser dos, trabajar en dual. Siguiente, por favor. Una pregunta ahí, Sí. respecto a la etapa 3. Ajá. La implantación ya propiamente de la central nuclear. Ujú. ¿Hay una proyección o una estimación de en qué provincia se localizaría? Porque sabemos que hay necesidad de muchísimo agua. Bueno, o sea, en reactores modulares no tanto, porque son sistemas cerrados. Pero en los reactores grandes de potencia sí es necesario tener una fuente de agua. Pero actualmente no es tan mandatorio que sea una fuente de agua bastante grande. O sea, puede ser un lago artificial o algún tema así. Por ejemplo, en Argentina, en Atucha 1 y en Atucha 2, ellos tienen un río similar a nuestros ríos de la sierra. No es un río muy grande, pero ellos hacen el tema de procesar el agua y ellos tienen un control súper estricto para que no sean vertidos materiales radiactivos al río ni a la gente que vive alrededor. ¿Ustedes creen que una central nuclear es bastante peligroso acercarse o los niveles de radiación son peligrosos? ¿Tienen una idea? ¿Han oído? Más o menos. Si no hay la no, 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 no. Sí. Yo como profesional les puedo decir que más radiación hay en un hospital que en un reactor nuclear. Los reactores nucleares son bastante seguros. Los reactores modernos. Siguiente.
Por favor. tratamiento de agua, Ah, el tratamiento de agua, ¿cómo es? o sea, bueno, es que normalmente en reactores nucleares trabajas en ciclos cerrados. El ciclo cerrado es que le estás dando la vuelta a la misma cantidad de agua. Y para hacer el tratamiento del agua, o sea, tú cuando haces ese reemplazo tienes que tratar el agua. Bueno, son tecnologías, depende de los proveedores. Por ejemplo, yo estuve, bueno, de lo que te puedo decir allá en Rusia, ese se puede trabajar con biotecnología o con métodos químicos. Porque tú tienes una tabla una tabla de emisiones de radiación al ambiente que no te puedes pasar de eso. Sí, ya. ¿Sigo? Sí, por favor. Sí, siguiente. Bueno, aquí exactamente el compañero que es ingeniero eléctrico, pues bueno, o sea, yo conozco de la parte eléctrica, soy 100% nuclear. Conozco básicamente, pues, la línea roja es la línea que tenemos de 500.000 voltios, que es con la que funcionaría el reactor nuclear grande, que sería el tema adecuado. Hemos analizado bastantes lugares, pero es que aquí tú también, como sabes del tema, no dependemos únicamente. Por ejemplo, si solo fuera el reactor, yo lo puedo poner en cualquier parte a nivel nacional, pero dependemos de la transmisión, del punto de conexión. Y tú también, bueno, como conocedor del sector, debes saber que no en cualquier parte puedo poner 2.500 megavatios. Si a veces poner 300 es complicado. Siguiente. Este es más o menos el esquema de un complejo de reactores nucleares modulares. Bueno, este de aquí es tomado de la empresa NuScale de Estados Unidos, que en este caso ese complejo puede albergar hasta 12 reactores modulares pequeños de hasta 300 megavatios. Siguiente. Este es el esquema de un reactor modular. Un reactor modular. No es que es pequeño, pero en relación a un reactor grande sí lo es. Son exactamente 3,5 metros por 21 metros de alto. Solo lo que es la vasija del reactor. De ahí tenemos lo que es la jaula de contención y el edificio de contención, o el llamado núcleo del reactor, que sería más o menos para un reactor modular, podríamos hablar de una casa como esta, que no sería un espacio tan grande en comparación a las 400 hectáreas que necesita una planta nuclear grande. Siguiente, siguiente. Bueno, aquí simplemente el tema de la energía nuclear se la planifica a mediano plazo y a largo plazo. A mediano plazo buscamos por lo menos tener nuestro primer reactor modular en un tiempo de 4 a 6 años, un tiempo realista. Más que todo, no por los fabricantes, sino por cómo se maneja la burocracia de Juan. Se está trabajando en ese tema para que sea más rápido. Y en el caso de reactores grandes, de 8 a 10 años. Siguiente. Y eso sería todo. ¿Algún tema que, de pronto, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? En algo que sea de explotación o bueno, búsqueda Sí, sí, justamente, la última parte dice de prácticamente de combustible de a uranio. exploración y explotación de uranio. Verás, este tema dentro de un plan nuclear nacional debes considerarlo, así no lo hagas. O sea, este está considerado. A futuro, puedes abrirte a explotar tu propio combustible y a fabricar tu propio combustible. Pero es un tema complejo, o sea, decirte, primero vamos no por lo pequeño, vamos por lo un poquito menos complejo, que sería el tema del reactor. Porque el tema de fabricar combustible, o sea, sí es una especialidad súper compleja. Claro, está ahí. Una pregunta. Ajá. En la hoja de ruta que ustedes han elaborado, ¿sí tomaron en cuenta el tiempo que puede demorar sacar la licencia ambiental de este proyecto? Porque considerando que la normativa ambiental que tiene el Ecuador y el Ministerio del Ambiente, por sus tiempos y toda la burocracia que hay ahí, Ujú. le cuento una experiencia para un proyecto hidroeléctrico privado de 50 megavatios, puede demorar 2 años una licencia ambiental por posición de la misma gente que no entiende que el agua no se consume. Igual que el título habilitante, Sí, el sí. título. Entonces, para una central nuclear, ya me imagino todos los expertos que aparecerán en la televisión diciendo que se va a matar a la gente, que se va a exterminar a los indígenas, etcétera, etcétera. O sea, más que todo este tema, al ser un sector completamente nuevo,
se está haciendo una normativa nueva para esto, porque los parámetros que se consideran son totalmente diferentes. O sea, mucha gente aquí o mucha gente piensa aquí que el reactor nuclear genera electricidad y es lo mismo que una termo o es lo mismo que una hidroeléctrica. Es una tecnología completamente diferente, con una exigencia igual o más alta que la aeroespacial. Ponerse un reactor nuclear es casi como fabricarme una nave espacial. Es un tema complejo que se debe manejar de una manera diferente. Y eso mismo estamos trabajando con los compañeros de medio ambiente para hacer una normativa específica para esto. Sí, Otra doctor, hay pregunta. una pregunta. Respecto a la última etapa, que es la de la intención de explotar el mineral Ujú. uranio, la normativa tiene previsto también el regularizar todo el campo de los norms, es decir, la radioactividad Sí. natural. Bueno, el tema de los NURS, le comento que ese tema sí se lo he estado trabajando desde que era comisión, desde el 79. Se tienen normativas, pero esa normativa ya hay que actualizarla con el nuevo proyecto de ley que tenemos. El tema de los NURS. Aquí tenemos que actualizar no solo para el lado petrolero, sino para el lado minero, hasta incluso para el tema de edificios antiguos. Hay que monitorear la radiación. Entonces es un tema de aquí también que uno se va a pelear con muchos sectores en este tema, pero se está tomando en cuenta. Sí. Sí. Construcción, materiales de construcción, que ya es... Por ejemplo, en el sector petrolero, o sea, ya les ha pasado a mis técnicos que van a hacer allá las inspecciones. O sea, el pobre trabajador petrolero no sabe que se está exponiendo a radiación. Y el tema de los monitoreos de radiación. Yo con el tiempo, bueno, o sea, no con el tiempo, sí, con el tiempo, pero yo quiero que este tema, sacarlo lo más rápido que se dé monitoreo. No solo al sector atómico, sino a todos los sectores. Como les mencionaba, el sector atómico es transversal y trabaja con todo, hasta con Fuerzas Armadas, porque por ejemplo con Fuerzas Armadas, los militares tienen munición perforante, que la munición perforante es uranio empobrecido. Y ellos a veces no tienen ni idea, los pobres, los pobres soldados que están trabajando con radiación. Y el tema de radiación, a la larga, puede tener sus consecuencias. Y el tema de normas es un tema delicado. O sea, no es que cojo y meto muchos materiales de norma en una bodega, el problema es la acumulación de la dosis de radiación. En ese tema, yo también bueno, ese tema yo ya lo tengo planteado. Espero ya poder sacar una política pública de eso en un par de meses. Ese es un tema que también no se ha considerado aquí también en el tema de la minería. Gracias. En el proyecto se ha considerado la afectación que podría tener nuestra geografía, es decir, los volcanes, los movimientos telúricos. Claro que sí. Es que aquí en este caso nosotros todavía estamos en perfil del proyecto. Nosotros ya estamos buscando el trabajo en conjunto con SELEC para hacer ya en la prefactibilidad. No es que se le va a dar a SELEC el tema nuclear, es un sector independiente, pero ellos tienen los recursos y la gente para hacer la prefactibilidad. Una prefactibilidad de un proyecto de este tipo ronda de 8 o 10 millones de dólares. Una prefactibilidad cero. Y una factibilidad por encima de los 25 millones. Y profesionales de este tipo y empresas de este tipo son contadas, pero si vamos a tener esto hay que hacerlo bien. O sea, hay que traer a los mejores. Y ese es un tema que igual se está considerando. O sea, yo conozco la tecnología rusa. Los rusos no es por nada. O sea, la empresa Rosatom, pues es una de las mejores del mundo. Tiene un conocimiento bastante bueno, pero por temas geopolíticos no es posible tomarles en cuenta como posible socio estratégico a ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por el profesor. Eso es muy sí. Se me olvidó.